Bienvenidos. Esta vez vamos a trabajar con lo que son datos JSON en una base de datos Oracle. Para trabajar con datos de tipo JSON en una base de datos Oracle, debemos crear una tabla que soporte el tipo de datos JSON. Como Oracle no contiene un tipo de dato nativo en JSON, va a utilizar el tipo de datos blob. El tipo de datos blob es un tipo de dato que soporta datos sin estructuras, es decir, soporta cualquier contenido y no necesariamente en una estructura que está acomodada de manera apropiada para un contenido, por ejemplo, como un entero o una cadena. Así es que primero tenemos que crear la tabla utilizando un tipo de dato blob. Hemos creado la tabla con el tipo de dato blob, pero hasta ahora no sabemos si va a soportar un tipo de dato JSON. Así que vamos a continuar leyendo este blob y aquí podemos observar que existe una sentencia con la cual podemos agregar una restricción que se llama JSON. La restricción dice check, coloca el nombre de la columna y pregunta si el tipo de dato es JSON. En este caso, la tabla departments JSON le agrega el constraint data JSON con el check si es que la columna department data es JSON. Con esta sentencia vamos a justamente lograr de que se valide que el contenido sea del tipo JSON. Ahora vamos a insertar unos registros. Antes de insertar, podemos observar que se utiliza la función utlrow cast_row. Esta función lo que está haciendo es el contenido que está entre apóstrofos, que es un tipo de dato varchar, bueno, que contiene obviamente una estructura JSON. Como si es que alguno ha trabajado con JSON, notará que es una estructura JSON por la forma como está definidos los niveles y las columnas y los contenidos de cada elemento. Entonces lo que hace esta función cast_row es el contenido de varchar, lo que hace es convertirlo o cambiarle el tipo de dato a un tipo de dato en crudo. Entonces convierte el varchar2 a un tipo de dato crudo y lo almacena justamente en la columna de tipo blob en la tabla departments JSON. Le vamos a dar enter. Vamos a cambiarle esto como corresponde. Entonces ahora sí le damos slash y ahí está la fila creada. Entonces con esto hemos podido crear la tabla para soportar un tipo de dato JSON y crear los registros o el registro con el contenido JSON. Observemos el contenido de la tabla. Vemos que contiene un ID y la otra columna blob, y la columna blob obviamente se muestra de una manera cifrada porque está en crudo, ¿no? En manera binaria, en hexadecimal. Bueno, hasta este momento no nos sirve de mucho, así que vamos a ver si que existe una manera más sencilla de poder observar el contenido. Vamos a hacer un select, por ejemplo en este caso, de la columna department data, la tabla, la columna department data y luego un elemento del JSON. En este caso el elemento, por ejemplo, podría ser employee, creo que era employee o employees. Vamos a ver
employees, y en employees el nombre, from department JSON, departments JSON, departments JSON y department data, y aquí faltó el alias, y aquí podemos observar que el contenido de la columna department data, el elemento employees y el elemento name de employees son dos elementos. Finalmente vamos a validar la restricción de tipo JSON. Con esta sentencia de insert vamos a insertar una fila que contiene un valor que no es del tipo JSON. En este caso este es un varchar y no tiene ninguna, digamos, forma o estructura parecida a un JSON. Entonces lo que hace Oracle es retornar un mensaje de error indicando que la restricción ha sido justamente quebrada, y por eso es que ha generado este mensaje de error. Listo, muchas gracias por ver este video.